Hola ReverQuest maníacos, pues aquí estamos en el VR Mod de Resident Evil 2 Remake en las MetaQuest 3. Como veis, vamos a hacer un primer análisis. Tenemos 120 frames rocosos, 67 milisegundos y tenemos lo que es la latencia total y la latencia parcial. Tenemos unos 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 31, unos 41 milisegundos aproximadamente, va variando un poquito. Tenemos el modo Dios, el juego está con toda la calidad posible, tenemos 200 megas de bitrate y el códec AV1 y estamos funcionando con SteamVR y una RTX 4090. A posteriori de esta pequeña demostración que voy a hacer con las MetaQuest 3, haremos una con las Pico 4 y os voy a comentar qué cosas veo yo mejores en MetaQuest 3, que después también lo haremos cuando lo ejecutemos el mismo juego con las mismas condiciones en las Pico 4. Bueno, yo de entrada ya digo, siempre lo he comentado, la nitidez que veo yo en el juego a nivel de distancias y demás me parece mejor la de Pico 4. Es cierto que no hay mucha diferencia, pero se nota un poquito la mejor definición que tienen las MetaQuest 3 y sobre todo la fluidez que tiene, que por ejemplo yo ahora me estoy moviendo hacia los laterales, estoy moviéndome alrededor y en ningún momento estoy notando ningún tipo de barra negra ni demás. Otra cosa que me llama especialmente la atención de la versión de MetaQuest 3 es la colorimetría y los negros. Ya lo he comentado en muchas ocasiones. Fijaros esos faros que están brillando, la gran variedad de tonalidades de colores amarillos y rojos que tiene en comparación a la versión de Pico 4, que veremos que si bien se ve bastante bien, pues no tiene la misma variedad. Ya digo que a la distancia yo veo bastante mejor. Por ejemplo, el letrero aquel de Open lo veo un poquito más difuso, también supongo por la claridad que tienen las propias lentes de las MetaQuest 3, pero lo veo todo más nítido incluso a la lejanía que en el caso, y por ejemplo ahí, también por ejemplo la versión de Pico 4 vais a apreciar, yo por ejemplo estoy mirando allí al fondo y prácticamente no tengo ningún ruido de compresión. Sin embargo, en la versión de Pico 4, cuando haga esto mismo, notaréis que no se ve el fondo tan claro, hay como unos pequeños granitos que lo que demuestran es que tiene un poquito más de ruido de compresión. En cuanto, pues ya digo, la colorimetría y demás, pues no es que haya grandes diferencias, pero yo noto los colores más vivos, más interesantes en la versión de MetaQuest 3 que los de Pico 4, y sobre todo los negros son mucho más intensos, las sombras cuando estemos ahora en la oscuridad son mucho más mejor creados. Por ejemplo, aquí fijaros esta parte de negros que prácticamente no notamos ningún matiz de grisáceos, y sin embargo en las Pico 4 pues notaremos seguramente que tendrán unas tonalidades de negro no tan buenas como la que tienen las MetaQuest 3. Y a nivel de nitidez, pues ya digo que yo al menos dentro del juego noto mejor experiencia, mejor nitidez. Especialmente se nota esto en los simuladores de vuelo, de coches, etcétera, pero también en juegos como este se nota. Por ejemplo, yo estoy mirando aquel cartel de caramelos y pone Let's algo más, que como está en inglés no lo veo bien, Let's Have Fun, y lo veo bastante bien. Con unas Pico 4 no lo vería con tanta claridad. Bien, y como vemos, pues tenemos los 120 frames prácticamente rocosos, va variando un poquito cuando me muevo, pero no en mucha cuantía, con lo cual podemos decir que prácticamente son rocosos, y el juego en sí, pues vemos que se mueve con una fluidez fenomenal. Cuando yo muevo la cabeza no hay nada de barra negra, o al menos yo no la aprecio aquí desde dentro. Por tanto, fluidez total y realismo total. Por ejemplo, el movimiento de la mano veréis que es mucho más fluido en el caso de las MetaQuest 3, y cuando usamos las Pico 4 nos deja más aura, nos deja como una sensación de menos fluidez. Lógicamente, como además estamos ante un VR Mod, pues lógicamente pero es muy mínima la que te deja en MetaQuest 3 y bastante más notable la que deja en Pico 4.
Fijaros los Hola. negros. ¿Hay alguien ahí? También fijaros ahora, aparte de los negros en general, ahora cuando usemos la linterna, fijaros como por ejemplo yo muevo aquí la linterna y no hay tanta trama, no hay tanto ghosting en cierta manera como sí ocurre en Pico 4, que todo se balancea un poquito más. Vemos bastante bien, vemos a lo lejos Coffee Corner, menú, vemos bastante bien todo y el juego, pues ya digo, se mueve con una fluidez extraordinaria. Fijaos la oclusión también, que se ve muy bien definida en MetaQuest 3. Aquí, por ejemplo, veis que pues, si muevo aquí la linterna no vemos con tanta nitidez las latas a través del cristal como en Pico 4, que ya veréis que no se ve tan nítido todo, ni los colores tan vivos. Fijaros especialmente la viveza de los colores de las latas, que son mucho más vivos, los trajes de los policías, la sangre, todos los colores son más intensos y más vivos en MetaQuest 3. Aquí, por ejemplo, yo estoy mirando allá al fondo y veo la puerta perfectamente nítida, la máquina y demás. Cuando haga este mismo movimiento en Pico 4, veréis, aparte de que la oclusión no la notamos tanto, aquí tenemos una oclusión muy clara con estas mijitas, digamos así, de polvo, esto no lo notamos apenas en Pico 4 por el tema de la nitidez que tiene las MetaQuest 3, pero es que incluso mirando la puerta de atrás, la que está al fondo, yo la estoy viendo perfectamente clara ahora mismo. Y sin embargo en Pico 4 no la veo tan nítida, la veo como un poquito más borrosa. Continuamos. Fijaros ahora el movimiento del zombie, cómo se va a ver probablemente mucho más natural que la versión de Pico 4. Aléjese, yo me ocupo. Fijaros los colores de la cara del zombie. ¡Oh, disparo! Fijaros cómo se mueve, con mucha más fluidez. Fijaros la chaqueta, cómo se mueve y se cae con una fluidez extraordinaria. Fijaros cómo veo ahí la llave con mucha nitidez. El color amarillo, también los matices que tiene. Los pósters de aquí de las chicas también se ven mucho más nítidos. Fijaros aquí que se distorsiona mucho menos la imagen cuando paso la linterna del periódico. En Pico 4 se notaba yo que se distorsionaba más. La pistola, fijaros la movilidad de la pistola, que es totalmente natural. En Pico 4 también ocurre, pero tenemos mucha más trama porque no va tan fluido el movimiento. Joder. Incluso las animaciones, las cinemáticas se ven mucho mejor. Cuando estoy corriendo va mucho más fluido. Se nota todo mucho más natural. ¡No dispares! ¡Al suelo! Bueno, Revercues maníacos, y ahora vamos a un escenario un poquito más complejo a ver qué tal se comportan las MetaQuest 3 y luego lo compararemos con las Pico 4. Como vemos, de momento el juego adquiere su máximo esplendor, su máxima experiencia, ya lo vais a ver cuando veáis la parte de Pico 4, en las MetaQuest 3. Vamos a entrar. Aquí vamos a notar, ¿Hay alguien ahí? cuando veamos la versión de Pico 4,
vamos a notar, por ejemplo, que la nitidez con la que vemos toda la comisaría desde esta posición es mucho más, adquirimos o vemos más detalles con la versión de MetaQuest 3 que con la versión de Pico 4. Además, la colorimetría general, ya os digo, tiene mucho más matices y se ve todo bastante mejor. Por otro lado, bueno, pues el juego, pues ya veis que aunque sea un escenario más cargado de gráficos y demás, todo se ve perfectamente bien. Cuando me muevo no deja rastro, que veréis que en Pico 4 cuando yo me muevo así el lateral deja como un pequeño ghosting al moverse. Aquí no dejamos nada, ningún tipo de ghosting, ni en objetos lejanos. Fijaros en el ventilador, es totalmente sólido, no deja ghosting, ni tampoco aquí en la lámpara que tenemos cerca o en las municiones. Y ya digo que a mí lo que me fascina mucho de las MetaQuest 3 es que la colorimetría es bastante buena y los negros bastante buenos también, se aprecia con mucha facilidad. Y a pesar de la carga gráfica que estamos contemplando y demás, pues seguimos sin tener ningún tipo de barra negra lateral ni nada por el estilo. Al menos, vuelvo a repetir, que se aprecie a nivel de estar jugando. Yo ya no sé si en la imagen lo estaréis apreciando o no, pero yo creo que no debería, gracias a los 120 frames, no debería notarse mucha barra negra ni nada por el estilo. Fijaros por aquí, cuando miramos a través de la reja, que en otras versiones, en la 3080 por ejemplo, pues se veía más borrosidad, más ruido de compresión, y aquí lo estamos viendo todo con bastante nitidez, prácticamente tanto a la lejanía que el cartel azul, que lógicamente no lo leo desde aquí, pero se ve, se nota que está ahí con sus matices de azul y demás, y el resto de objetos, lógicamente, hasta donde se puede ver nítido. Además, no olvidéis nunca que estamos hablando de un VR mod, que siempre, al ser un VR mod, pues requiere más carga gráfica, requiere que el ordenador sea más potente y es más probable que haya barras negras o que haya algún tipo de glitch gráfico, de bug gráfico que nos fastidie la experiencia. Pero en MetaQuest 3 ya estáis viendo que todo va perfectamente bien. No. David, Marvin, ¿me oís? Hay una salida. ¡Está aquí! ¡Enviad refuerzos! ¡Pasillo este! Debo encontrarle. Otra cosa que quiero destacar también de la versión de MetaQuest 3, ya lo veréis en Pico 4, que Pico 4 suena muy bien, pero el sonido ambisónico que han incorporado en la MetaQuest 3 está muy mejorado, y la sensación, fijaos por ejemplo en el interruptor, que en la versión de Pico 4 veréis que hay un poco de trama de lo que es ghosting y aquí no tenemos absolutamente nada. Pues lo que decía, el sonido suena mucho más inmersivo en la versión de MetaQuest 3. Este es un punto de las MetaQuest 3 que muchas personas no destacan tanto, pero que ha hecho que la experiencia VR mejore también mucho a nivel de lo que es la ambientación sonora. Es mucho más inmersiva. Ahora vamos a ver en esta parte en que estamos a oscuras, vamos a ver la potencia de los negros de las MetaQuest 3 y a la vez la fluidez que vamos a tener en las MetaQuest 3 respecto a las Pico 4. Fijaros los oscuros, los negros. Cuando yo estoy con la linterna indicando hacia acá y miro a la oscuridad, se ve oscuridad, no se ve una trama de grises ni nada por el estilo, se ve oscuridad plena. Y eso se destaca mucho en las MetaQuest 3, esta cuestión. Fijaros también, mirando a lo lejos, cómo lo veo todo, la estantería esa que vemos al fondo y demás, y además con total nitidez, no tengo ningún tipo de ruido de compresión por medio. En Pico 4 veréis como si hay un poquito de más borrosidad, no solo por la claridad de las lentes de las MetaQuest 3, que son mejores, sino también por la mejor nitidez que tienen bajo mi punto de vista, las MetaQuest 3.
Fijaros como todos me sigo moviendo con total naturalidad. El FOV es muy semejante en ese sentido. No hay mucha diferencia en el FOV, que tampoco lo he indicado, ya lo veréis en la versión de Pico 4. Pero yo sí noto un poco de diferencia. Un poquito sí se nota porque hay una mínima diferencia, pero la verdad que es muy semejante en ese sentido. Pues ya digo, vemos cómo nos movemos con total ligereza. Veis la pistola que se mueve también con total realismo. No deja mucha trama, que es lo que hace que cada vez todo sea más real con esos 120 Hz. Vamos a continuar. Fijaos aquí en todos los detalles. La parte de ahí al fondo la veo mejor aquí en las MetaQuest 3. Todo está mucho más definido, digamos así. No es que sea una diferencia abismal. Fijaros esta parte de sangre, de cadáveres y demás, que se ve todo muy chulo, con distintos matices de rojo en la sangre y demás. ¡Abrid! ¡Rápido! ¡Abrid! ¡Abrid esta puerta! Fijaros también en las hojas que se ven fuera, que se ven muy bien también cuando las ilumino con la linterna. ¡Te sacaré! ¡Por favor! ¡Dame la mano! ¡Te tengo! ¡La otra mano! ¡Santo cielo! Fijaos ahora en esta escena cuando se ven los zombies venir de lejos, que vais a apreciar la nitidez de un visor y otro, porque aquí en MetaQuest 3 se ve, aparte de todo, muy suave, un movimiento muy realista, pero aparte de eso se ve mucho más nítido bajo mi punto de vista. No va a salir bien.
Bueno, Reverquest maníacos, pues aquí lo vamos a dejar. A continuación veréis el mismo vídeo, las mismas secuencias en las Pico 4 y podréis tener un poco una forma de juzgar qué versión de las dos es mejor, en cuál se ve mejor, en cuál va más fluida, aparte de por mis comentarios, lógicamente por vuestra propia visualización de los vídeos. Recordaros que los dos vídeos, tanto el de Pico 4 como este que habéis visto de MetaQuest 3, está grabado a través del visor, es lo que se ve a través del visor, no está grabado en el ordenador, ¿de acuerdo? Para que sea lo más fiel posible a lo que yo he vivido y a lo que yo he comentado. Bueno, Reverquest maníacos, pues os dejo con la versión de Pico 4. Hola, Reverquest maníacos, pues aquí estamos en el mismo juego, Resident Evil 2 Remake, en el VR Mod. Estamos en las Pico 4, como veis, haciendo un pequeño análisis inicial. Tenemos unos 90 FPS bastante rocosos, tenemos un total de latencia de unos 79 milisegundos, eso va a ir variando un poquito, y tenemos la latencia parcial ahora mismo más o menos en 20, 33, unos 43 aproximadamente. Esto va a ir variando. También estamos viendo que estamos usando un bitrate de 150 megas y el códec HEVC de 10 bits, que nos da una colorimetría mejor, también en formato SteamVR. Y lógicamente, bueno, pues todo esto va a tener unas consecuencias en el resultado final. También vemos ahí que tenemos el modo Dios activado, tenemos el juego con todas sus características en ultra. Y bueno, pues lo primero que podemos ver antes de entrar y enseñaros la escena es que el juego en sí va bastante fluido, tanto moviéndonos rápido como moviéndonos lentos. Si es verdad que al girar, a diferencia de la versión de MetaQuest 3, noto todavía un poquito de barra, gracias a la RTX 4090 se nota un poquito menos que cuando tenía la 3080, pero se sigue notando, cuando hacemos giros rápidos sí se sigue notando un poquito, mucho menos, pero se nota, cosa que en la versión de MetaQuest 3 no se notaba. La latencia, como veis, pues es muy semejante tanto en la versión de MetaQuest 3 como en la versión de Pico 4, aunque lógicamente el hecho de que tengamos, por ejemplo, aquí estamos viendo el movimiento de la mano, que nos deja un poco de aura, no se ve del todo natural, va muy bien, se mueve muy bien, pero no va del todo natural, no va tan fluido como en las MetaQuest 3, y eso lógicamente es por los 120 FPS, entre otros motivos, aparte de la mejor eficiencia del códec AV1, que como sabéis es exclusivo de las MetaQuest 3, ni siquiera las MetaQuest Pro pueden decodificar el AV1 y por eso no se puede usar. Por otro lado, comentaros, ya digo que están todas las características del juego en ultra, estamos en un VR mod que siempre son bastante exigentes y estamos usando SteamVR porque, como ya explico por ejemplo en el tutorial que ya tenéis en el canal desde hace tiempo, pues la diferencia en rendimiento con OpenXR en este caso no hay tanta diferencia y por tanto he elegido SteamVR, igual que también he hecho con las MetaQuest 3. Las condiciones de juego en ambos casos son exactamente la misma. El FOV también se nota un poco la diferencia con MetaQuest 3, pero no se nota tanto. El FOV de Pico 4, ya sabéis, incluso con el facial de AMVR es bastante amplio. En cuanto a la nitidez, yo personalmente dentro del juego sí noto más diferencia de la nitidez que tenemos con la MetaQuest 3. Yo veo de lejos con más nitidez que con las Pico 4, pero en general cuando vemos de cerca, pues sí se nota que se ve muy parecido, la nitidez se ve muy parecida, quizá un poquito más fina también incluso de cerca en las MetaQuest 3, pero no hay tanta diferencia. Y por otro lado, y ya entramos en la colorimetría general, pues noto también el hecho de los 10 bits en ambos casos, que nos da una gama de colores y de negros más amplia, pero la mejoría que tiene el códec AV1 en lo que se refiere a los negros y a la colorimetría general, sobre todo en la viveza de los colores y el realismo, pues hace que bajo mi punto de vista, MetaQuest 3 gane bastante. Hola, ¿hay alguien ahí? Esto no me gusta. En todo caso, hay que decir que el juego va muy fluido en Pico 4. Lógicamente el uso de la RTX 4090 al final se nota,
No va tan fluido y tan bien como van en MetaQuest 3, pero va bastante bien. Si tú, por ejemplo, calificáramos la versión de MetaQuest 3 como un 10, pues esta la podríamos calificar como un 9 o un 8,5. O sea que está bastante bien a pesar de todo, pero hay que destacar que en MetaQuest 3 toda la experiencia es mucho mejor, mejora en todos los sentidos. Por ejemplo, aquí estoy viendo a lo lejos y en MetaQuest 3 apreciaba mucho más los detalles de todo que aquí en Pico 4, que se ve también muy bien, a la distancia también se ve muy bien, pero te da un plus de nitidez y de realismo el hecho de estar en las MetaQuest 3. Ahí los 120 FPS también tienen mucho que ver en que tengamos una sensación más real que cuando usamos las Pico 4, pero aún así vuelvo a repetir que en Pico 4 se ve excelente y va muy bien también. ¿Necesita ayuda? Aléjese, yo me ocupo. ¡Ahora! ¡Ayuda! ¡Alto! ¡Oh, disparo! ¿Pero qué? Fijaros también en el realismo con que se ha movido el personaje, bueno, el zombie, que en el caso de las MetaQuest 3 pues tenía ese plus de FPS que nos daba una sensación incluso más real del personaje. Si os fijáis, por ejemplo, ahí ha caído el personaje, lo que es el zombie, y ha dado como un traqueteo a la imagen, o al menos yo sí lo he apreciado desde dentro, que eso en la versión de MetaQuest 3 o usando las MetaQuest 3 pues es totalmente fluido. Por ejemplo, también cuando yo paso aquí la linterna, veis que se ve como que deja un rastro en los periódicos. Eso, por ejemplo, en MetaQuest 3 se aprecia mucho menos, incluso prácticamente no se aprecia. Son pequeños detalles, pero que al fin y al cabo en conjunto hacen que toda la experiencia sea mucho mejor en MetaQuest 3 que en Pico 4. Vuelvo a repetir, siendo la de Pico 4 muy buena también, ¿eh? No quiero decir con eso que la experiencia en Pico 4 no sea buena, sino que estamos haciendo una comparativa y realmente en MetaQuest 3 la experiencia es aún mejor. ¡No dispares! ¡Al suelo! Bueno, ahora vamos a ver esta otra escena en la cual ya hay unos escenarios más complejos, etcétera, para ver qué tal se comporta. Fijaos que sigue habiendo un aura no totalmente suave a la hora del manejo de la arma, se maneja con mucha fluidez, pero sigue dejando un poquito de aura. Vamos a entrar, que aquí tenemos más complejidad gráfica, a ver qué tal se comportan las Pico 4 en este escenario más complejo. ¿Hola? ¿Hay Bueno, alguien ahí? también quiero compartir con vosotros la sensación de claridad que tenemos con las lentes de MetaQuest 3, que es mucho más, se ve todo más claro y más cercano, digamos así. Con las Pico 4 se ve muy cercano, pero con las MetaQuest 3 se ve todo muy cercano, y la colorimetría, vuelvo a repetir, en esta escena se nota, y también por la nitidez de lejos y demás, es mucho más realista, digamos así. La sensación que tengo de estar en esta comisaría es más intensa en MetaQuest 3 que en Pico 4. Y vuelvo a repetir, en Pico 4 se maneja bastante bien, tened en cuenta que estamos en unas condiciones extremas en el sentido de que estamos usando la RTX 4090, un VR mod, y además a tope de gráficos, en ultra, todo a tope, y la Pico 4 se está comportando muy bien, la verdad. Pero hay que admitir que la MetaQuest 3 se comporta aún mejor. Y sobre todo ya no a nivel de nitidez, sino a nivel de realismo, de cómo se ve todo más claro, más colorido, más vivo. Hay una salida. Está aquí. Y lógicamente el extra de fluidez que nos da los 120 FPS, pues nos da también una sensación más real de estar viviendo esta experiencia. Pasillo este. Debo encontrarle. Bien, pues vamos allá.
Vamos a hacer la misma escena, el mismo recorrido que hemos hecho en la versión. Fijaros al moverme, como tenemos un escenario más complejo, con más detalles, etcétera. Fijaros cómo a veces al moverme hay como un pequeño ghosting en ciertos objetos. Nada grave, pero son pequeñas diferencias, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, ahí en las letras RPD, como hay una pequeña difuminación, al menos no sé si en pantalla lo veréis. Por eso yo os lo narro desde las lentes. Además, el vídeo que estoy haciendo está grabado desde las propias Pico 4, igual que el de MetaQuest 3 está grabado desde las propias MetaQuest 3, no está grabado en el ordenador, ¿de acuerdo? O sea que lo que veis tiene que asemejarse mucho a lo que yo estoy viendo y viviendo. Bueno, pues como veis el juego sigue yendo bastante bien, bastante fluido, sin ningún tipo de problema, teniendo en cuenta que estamos llevando este VR-Mode al límite. Aquí se denota también, lógicamente, la calidad de lo que es el VR-Mode que creó Praydog en su momento. Además, tengo que destacar también, que lo tenéis ahí en pantalla, que estamos usando el DLSS para el tema de del tema gráfico, para que todo vaya más fluido si cabe, y por eso también el VR-Mode va muy bien generalmente. Vamos a continuar, vamos a ir con cierta rapidez para que no se haga el vídeo muy largo. Vamos a seguir avanzando. Como veis, todo se ve con bastante detalle. Yo sigo apreciando esa pequeña nitidez extra que nos da las MetaQuest 3. Dios. Y sobre todo lo que se nota mucho, bajo mi punto de vista, es la colorimetría, la mejor colorimetría, porque los colores aquí en... Ya va, hombre, ya va. Porque los colores aquí en Pico 4 son como más pálidos, le faltan como vida, le faltan como realismo. ¡Te sacaré! ¡Por favor! ¡Dame la mano! ¡Ayúdame! ¡Te tengo! ¡La otra mano! ¡Santo cielo! Se moría del jodido zombie. Bueno, pues vamos a ir avanzando. Por ejemplo, ahora viene una escena que se ven unos zombies de lejos y ahí se nota mucho la diferencia de nitidez entre MetaQuest 3 y Pico 4. Esta es la que yo os decía. ¡Están por todas partes! Y sobre todo cómo se mueven los zombies, que en Pico 4 se mueven muy bien, pero en MetaQuest 3 se mueven increíble. Parecen totalmente personas reales.
Bueno, Reverquest maníacos, pues aquí lo vamos a dejar, igual que hemos hecho en la prueba de MetaQuest 3. Como veis, la versión de Pico 4 va muy bien. Vuelvo a repetir que tenemos todas las calidades en ultra. Estamos usando DLSS más DLAA. Tenemos unos 90 frames rocosos, una parcial de latencia de aproximadamente, ahora mismo estamos teniendo 4.3.7, 27, unos 30-35 milisegundos más o menos en las parciales, y la verdad que el juego funciona bastante bien, con las diferencias que hemos ido comentando y que lógicamente para mí marcan una diferencia importante, a mi juicio, ya cada uno tendrá que juzgarlo por sí solo, entre la versión de Pico 4 y las MetaQuest 3, o lo que es lo mismo, entre comprar unas MetaQuest 3 o unas Pico 4. Ahora tendréis vosotros que delimitar si esas diferencias que yo os he ido marcando y que he ido demostrando en pantalla valen la pena para vosotros la compra de una MetaQuest 3 o no. Bien, Reverquest maníacos, pues nos vemos pronto en nuevas comparativas entre distintos visores aquí en Reverquest VR, para que por un lado veáis cómo funcionan los juegos en MetaQuest 3 y por otro lado tengáis una comparativa sobre todo con Pico 4 que muchos estáis demandando. Así que aquí ya tenéis la primera. Nos vemos pronto, Reverquest maníacos. Chao, 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 chao.